Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va a estas parlamentarias? Estamos en vivo siempre con toda la información que pasa en el Congreso a la espera del temario que pueda ser convocado para las sesiones extraordinarias, ¿no? Poder discutir cuáles son los temas que envía el Poder Ejecutivo después de lo que fue la sesión preparatoria que dejó reelecto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con algunas modificaciones en las vicepresidencias que ya les fuimos contando. Y también, por supuesto, imaginarnos qué va a pasar después de este primer mes, a donde al parecer durante diciembre hasta el 27 está convocado el periodo extraordinario, con algunos temas que quedan incluidos y algunos que quedan excluidos, y hay que ver en ese sentido qué resulta de toda esa situación. Bueno, estamos en un mes sin lugar a dudas de sensibilidad social, donde hay que ver bien de cerca también cuál es el temario que se vibra en la calle, ¿no? Los reclamos, las personas que se van movilizando al Congreso, que intentan también expresar cuáles son sus necesidades, y la mirada puesta en bueno, el fin de la moratoria, por ejemplo, de los jubilados, y algunas decisiones que se fueron tomando, a ver cómo se puede ir restableciendo la vida de algunos sectores de la sociedad que realmente están más vulnerables que otros. Bueno, ¿cómo va, Debbie? Bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? Llegamos al viernes. Lo logramos, sí, llegamos. Acá estamos. Bueno, ¿qué se sabe acerca de este periodo extraordinario convocado por lo menos para diciembre? El tema es que todavía oficialmente no fue convocado el periodo de sesiones extraordinarias. Es cierto que el vocero presidencial, Manuel Adorni, ya habló sobre esto a través de Twitter, un pequeño listado, para que te lo leo acá, me traje el machete, que se incluirían en las extraordinarias: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia y viajes del presidente. Tiene que autorizar, acordate siempre el Congreso, que el presidente viaje, y reformas de los fueros de la política, ¿no? El asunto es que el decreto que habilita al Congreso a sesionar y a las comisiones a dictaminar estos temas todavía no fue oficializado, y si querés después te detallo los días que tendría el Congreso para dictaminar y para sesionar, que son muy poquitos para temas, todos ellos muy profundos, salvo el de autorizar al presidente a viajar, ¿no? Así que vamos a ver cómo avanza la cuestión en las próximas horas. Todo dice que habría novedades, vamos a ver, después te cuento. ¿Cómo no? Para eso estamos acá, para eso estamos, y están todos convocados. Hola, Are, qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meli? Unos días Meli? de vacaciones, así que por eso está Ares con nosotros. Sí, acá estamos acompañando a Melina. Débora, la saludo a todos los que nos siguen. Y como dice Debbie, pues aprovechando que justamente el decreto aún no ha sido publicado para oficializar estas extraordinarias, creo que todavía está ahí la discusión o la petición de que se incluya presupuesto y que se incluyan otros temas que también interesan a los legisladores, a los gobernadores y a otros espacios políticos, ¿no? Por supuesto. Entonces, nada, estamos a la espera a ver de qué sucede, y mientras tanto les vamos contando lo que aún sigue sucediendo en la Cámara y, como dirían muchos, a sus alrededores. Y sacudió de cerca el escándalo del senador Cuéllar también. Eso, digamos, lo que se comenta en virtud de eso es que se está preparando un proyecto que revisaría el alcance de los fueros, a pesar de que claramente cuando uno está frente a la ley de otro país, los fueros quedan como un vestido, o sea, se saca y queda un ser humano común y corriente frente al peso de la ley del país en el que cada uno se encuentra, donde se sospecha de la comisión de un delito. No solo eso, que es así como vos decís, que está fuera del país, no correría ese beneficio que tienen los diputados y senadores, sino que además fue agarrado, si querés, infraganti, para esos flagrante delito. Flagrante delito. Así que nunca me sale esa palabra donde va la L. Las manos en la masa, tenés razón. Infraganti, le digo yo. Está bien, está muy bien. Bueno, fue agarrado infraganti, así que para este caso tampoco correrían los fueros, pero es cierto que abrió la puerta a que se incluiría, todavía iba a decir se incluya, pero todavía no sucedió, este asunto en el temario de extraordinarias, y ahí lo que generó una serie de críticas por parte de la oposición, que es: van a impulsar una reforma política, una reforma electoral, sobre todo electoral, que es modificar los requisitos de los partidos y demás, y no impulsa, y van a también modificar la ley de fueros, pero no impulsan ficha limpia, que de alguna manera, en caso de ser condenado a futuro Cuéllar, no podría ser candidato si se sancionara
la ley de ficha limpia. Así que ahí genera una especie de contradicción por parte del temario que se incluiría para los próximos días, ¿no? Sí. Bueno, hablemos un poco de lo que pasó en la sesión preparatoria donde quedó ratificado Martín Menem como el presidente de la Cámara. Antes de eso, a mí me interesa especialmente que está Debbie con nosotros para contarnos la cocina. La cocina, Ahí, muchos ¿qué pasó? invitados. Sí, ¿Viste? había, es verdad, eso me llamó mucho. Primero que cuando yo me fui de acá, la sesión todavía no había empezado y me llamó muchísimo la atención la extensa fila que había fuera del recinto para ir entrando. Exactamente. Y ahí dije, claramente esto no es personal de la Cámara, estos son invitados que vienen, bueno, supongo, familiares de todos aquellos que iban a ser o ratificados o nombrados y, bueno, algunos otros que ahora nos contarás. Sí, mucha juventud, también había muchos chicos jóvenes. No presta atención. Mucha envidia me dio ver tanta juventud. Ahí me sentí Yo no muy presté vieja. tanta atención a la cuestión generacional. Pero sí, es cierto que los palcos estuvieron plagados de gente, plagado queda medio feo, llenos de gente, juventud, militantes, no sé si militantes del oficialismo, y esto que vos decís, algún que otro familiar, y lo más importante, la foto fue en el palco que quedaba justo enfrente de Martín Menem, ratificado como presidente. Estaba nada menos que Karina Milei, hermana del presidente y secretaria presidencial de Javier Milei, y nada menos que el vocero presidencial Manuel Adorni. Así que fueron como las dos visitas, si querés, de lujo de la jornada que presenciaron toda la sesión, que fue bastante larga porque ¿qué pasa? Cada vez que hay más bloques, viste que se dividen, se rompen, se vuelven a dividir. Quieren hablar todos. Todos quieren hablar, entonces se vuelven cada vez más extensas las sesiones, y esta en particular que se suponía que debían decir, bueno, acompañamos o no la candidatura de Martín Menem, salvo la izquierda y Unión por la Patria. ¿Qué pasó con...? ¿Está prevista la abstención de Unión por la Patria? No, bueno, ellos jugaron al suspenso hasta último momento. De hecho, Martín Menem se encargó de dejar muy, muy en claro cuando dio su discurso agradeciendo haber sido reelecto. Acordate que la sesión la presidió Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria, que hasta tanto no se renuevan autoridades, le corresponde a la persona más vieja, podemos decir, de mayor edad, presidir la sesión. La presidió Carlos Heller. Cuando sube al estrado Martín Menem, ya reelecto presidente, él dejó muy en claro que no había habido ningún tipo de acuerdo con Unión por la Patria. Acordate que durante toda la semana post que se cayera, digamos, la sesión por ficha limpia, hubo señalamientos de un supuesto acuerdo entre el oficialismo y Unión por la Patria para que se cayera ficha limpia. Bueno, él dejó en claro que no había sido así, se abstuvieron y aún así Martín Menem reunió los votos para quedar al frente un año más de la Cámara de Diputados, ¿no? Y lo cierto es que fueron discursos bastante... Le destacaron la gestión a Martín Menem. Acordate que él prácticamente no venía de la política y le tocó quedar al frente de un Congreso muy dividido. Sí. No fue tarea sencilla, y no fue tarea sencilla sobre todo porque tuvimos nada menos que el proyecto de ley de bases, un extenso proyecto. Complicado, ¿no? Recontra. Como cuando, no sé, sos futbolista, están esperando que el club te compre, están esperando a ver cómo repercute todo y te toca, qué sé yo, un árbitro complicado, con toda la hinchada en contra, o sea... Es realmente para destacar la analogía con lo futbolístico, pero que a veces tiene mucho de eso. Sí, y teniendo en cuenta es que si bien se renovó el cuerpo el año pasado con las elecciones, también hay gente de mucha experiencia que lleva mucho tiempo dentro del Congreso y que conoce no solamente el reglamento, los usos y costumbres, los precedentes que pueden darse en determinadas situaciones. Entonces, bueno, al tener que compartir y dirigir a personas de gran experiencia que, bueno, le llevan en ese sentido mayor tiempo, pues no es fácil aprender todo de golpe. O sea, no es solamente memorizar un reglamento. No. Es mucho más que eso, ¿no? Totalmente. Entonces, y estando en minoría, seguro, que acordate que siempre se imponen los números en el recinto, eso por un lado, y por otro lado no es que solo Martín Menem tenía, de hecho es el que más experiencia tenía porque él tenía 2 años en la legislatura de su provincia, sino que es un bloque de todos, salvo algunas excepciones, que estaban debutando en la política, y el Congreso tiene esto que dice Arelis, no es solo que te sentás, memorizás un reglamento y ya está, sino que hay reglas no escritas que
la costumbre los va a determinar. Los famosos usos y costumbres. Y tenés del otro lado figuras como Miguel Ángel Pichetto, Germán Martínez, Emilio Monzó, Silvia Los Penato, digo, toda gente que entiende muy, muy bien la dinámica del Congreso, así que eso se le destacó de alguna manera a Martín Menem, que aprendió y rápido. Y aparte él lo reconoció, a mí en particular lo comentábamos ayer, me llamó la atención por lo inusual de este tipo de comentarios en un discurso primero de renovación de autoridades, pero él dijo, primero pido disculpas por los errores cometidos. Totalmente, y les agradezco que todos me fueron enseñando sobre la dinámica del funcionamiento de este espacio, que es absolutamente particular, que uno lo puede traspolar a cualquier otra situación. Es como muchas veces cuando uno escucha entrevistas, incluso, no sé, de CEOs que han logrado grandes trayectorias dentro de las empresas, cuando te cuentan cuando empiezan, yo venía de algo que nada que ver y me senté en esta silla y no entendía nada de cómo no digo que sea exactamente lo que le pasó al presidente Martín Menem, pero me parece que claramente es un lugar a donde no te alcanza incluso solo con un reglamento, es un temperamento, es una capacidad, es poder potenciar las diferencias y poder aunar consensos, hay que ser diplomático y hay que ser político. No es para todos, no es para todos claramente, porque además es el lugar donde más se exaltan los ánimos, porque es donde están todos convocados desde puntos de vista completamente distintos y todos han trabajado en virtud de poder justamente cruzar esos puntos de vista diversos, ¿no? Entonces me parece que eso, y aparte muy joven también decirlo. Bueno, él dice que cuando se metió en política, no tenía canas y que en este año se llenó, dice él, de canas. Claro, hablábamos que ese es el síndrome de los presidentes, bien sí, sea de las cámaras, de las naciones, claro. Bueno, se había hecho también todo ese comentario o ese recorrido, lo contábamos nosotros con Barack Obama y también con Mauricio Macri. Porque bueno, Alberto Fernández ya tenía canas, entonces no vale. Pero con Alberto Fernández también, con Mauricio Macri también se hizo esa comparación respecto de que claramente son lugares de mucha exposición, mucho estrés y de decisiones muy difíciles. Hay que estar a la altura, sin duda. Y creo que él también tuvo una ventaja que fue el amplio acompañamiento o apoyo que tiene la Libertad Avanza, o que tuvo por lo menos todo este año, que le facilitó que la oposición no se aprovechara de esa minoría y en algunos casos dijera, bueno, la sociedad votó otra cosa, tengo que adaptarme a los nuevos tiempos, esto votó la gente. Exacto. Entonces, de alguna manera, eso ayudó un poco a apaciguar las aguas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Siempre nos gusta que sea un espacio para eso. Y dicho sea de paso, que son los últimos programas del año, agradecemos enormemente que los diputados hayan entendido el valor que tiene la pantalla de TV, ¿no? Que hayan encontrado que este es el lugar por excelencia para que hagan conocer sus proyectos, para que le cuenten a la sociedad en un lenguaje claro en qué consiste el trabajo parlamentario y nosotros el tomar el compromiso de transparentar todo el trabajo y que no es solamente cuántas veces terminan yendo al recinto, sino que tiene un recorrido detrás muy, muy grande. Destacar también esos momentos más íntimos con las entrevistas que hemos hecho con el segmento Bajo Recinto. Así que bueno, también me parecía que estaba bueno como uno de los últimos programas del año. Ya sé que faltan, pero bueno, uno va en modo cierre diciendo estas cosas y acá se han escuchado todas las voces, con total libertad. Creo que no hay una señal en el aire más plural que esta, así que está buenísimo que todos sientan que esta es su casa en definitiva que si alguno todavía por casualidad no pudo pasar por aquí, lo estamos esperando. Hay luz, así que pasa. Claro. Está la palabra del diputado Glinsky hablando sobre la sesión preparatoria. Mira, evidentemente no fue algo tan planificado, ¿no? Porque visto y considerando que elegimos autoridades ayer, tranquilamente parte de la negociación que implicó, de los acuerdos que implicaron que Martín Menem siga siendo el presidente de la Cámara, debería haber estado en la agenda de las sesiones extraordinarias. A priori me da la sensación de que es una de las tantas acciones que lleva adelante el gobierno para sostener algo de su agenda, ¿no? Y en ese sentido que vos señales que no está presupuesto, sobre todo que es una cuestión de suma importancia y además que tiene implicancias transaccionales, por decirlo de algún modo, entre el Poder Ejecutivo y las provincias, es decir, que tiene que ver básicamente con garantizar una herramienta
gestión para el próximo año, es evidente que el gobierno tiene más intenciones de sostener una conversación pública determinada que llevar adelante una agenda parlamentaria que no tiene en realidad ninguna urgencia, ¿no? Ahí estaba la palabra del diputado. Bueno, seguimos adelante con todas las novedades. ¿Cuáles son los proyectos que quedaron pendientes? Mira, te traje algunos, espera que encuentro acá. Tengo, mira, el machete. Traje algunos porque son muchos, algunos los nombramos varias veces y te traje el que más te gusta a vos, que vos le decís el proyecto Maricondo. El Maricondo, sí. Me acordaba de vos hoy cuando armaba las placas, pero bueno, armamos... No, pero yo no le puse ese nombre. No, ya lo sé, puso pero el propio Sturzenegger. cada vez que lo escucho me acuerdo de Maricondo, que después derrapó y se volvió desordenada. Y bueno, lo que pasa es que ya nos vas a entender a las que somos madres. No sé si te voy a entender, pero no siendo madre... No, pará, porque aclaremos este punto. ¿Qué? No, porque es así, Sturzenegger, este es un programa paralelo que le hablo a Cintia, que es nuestra productora, y de paso le hablo a todos. Cuando Sturzenegger habla de la ley Hojarascas, que también es un nombre lírico. Hermoso. Muy bueno. Él explica, yo vengo a presentar un proyecto que es como lo que hizo Maricondo. Maricondo es una... pensadora, medio como filósofa espiritual, de la filosofía oriental, que ella es como una influencer del orden, ¿no? Entonces te enseña con su método, porque ella tiene un método, que es el método Maricondo, te enseña en qué consiste ese orden, que vos lo podés aplicar a tu casa y por lo tanto si lo aplicás a tu casa lo estás aplicando a tu vida. De hecho, escribió un libro sobre eso. Sí, y tiene como unos documentales, bien, sí. También hay un documental también, bueno. Mi Después método tiene es el desorden más que el orden. Bueno, pero un día, cero mi ídola, pero yo apliqué el método porque a mí me lo enseñó una discípula de Maricondo que estudió con ella y me lo enseñó y a mí me recontra resultó, yo se los recomiendo. Entonces, Sturzenegger la cita a Maricondo, pero cuando lo habla en una entrevista, yo no me acuerdo si era con María O'Donnell o con quién, le dicen, bueno, pero ojo que Maricondo cuando se quedó embarazada y después tuvo hijos, todo su método, toda su teoría, o sea, no le funcionó. A ella no le funcionó. Se fue al tacho. Claro, se le fue al tacho. Bueno, sí, son cosas que pasan, jajaja, claro. O sea, Sturzenegger debe tener en ese sentido otra experiencia, porque nosotros podemos tener una vida como toda muy armada hasta que sos mamá. Hasta que algo irrumpe, pero yo ya no tengo la vida Maricondo, o sea... No, pero la podés tener en cualquier momento, ¿eh? Bueno, o sea, es un método que adquirís y es como, no sé, comer sano, qué sé yo. Como Arely para mí es re Maricondo, pero bueno. ¿Sos Maricondo? Más o menos, sí, la verdad, sin llegar a la manía ni a la paranoia, pero sí soy bastante ordenadita. Y me gusta el orden, es algo que valoro mucho. No, es que el orden es en ese sentido yo lo entiendo a Sturzenegger. Lo que dice Maricondo es que cuando vos, o sea, ordenás, pasás por un proceso de orden, o sea, lo que vos estás haciendo es un aprovechamiento del tiempo. Exacto. Porque el desorden te hace perder tiempo, que Claro. es un poco... Y además ella lo relaciona mucho con la parte energética, ¿no? O sea, cuando tú tienes... Eso fue una respuesta que yo di una vez en una terapia psicológica, una terapia de familia. Yo dije, bueno, pero si ordenamos el afuera, ayudamos a ordenar el adentro. Claro. No se olvida nunca. Está Orden muy bien, mental. Está muy bien, me encantó. Bueno, Este es dicho orden esto, legislativo, ahora lo vamos dicho esto, a yo no mencionar. milito a Maricondo, porque además ahora que se le fue al demonio el orden, tampoco sabría qué Menos. estaría militando. Claro. Pero bueno, te digo que a mí me funcionó. Así que a mí me interesa No, está bueno la ese ley proyecto, lo Hojarasca. banco. Sí. Bueno, vamos con algunos de los que quedaron en el Odio camino. perder tiempo, por otra parte. Bueno, lo voy a explicar entonces, porque a mí tampoco me gusta perder. Bueno, algunos de los que quedaron fuera de carrera durante el año, pese a que tenían muchos de los que vamos a mencionar acá, dictamen de comisión. Uno de ellos es la privatización de Aerolíneas Argentinas, que fue dictaminado, que de hecho se había votado durante la primera ley bases, que sonaba como uno de los proyectos que se iba a incluir en extraordinarias, pero lo cierto es que al menos en el tuit de Manuel Adorni no figura. Otro que también tiene dictamen, que la oposición intentó llevarlo al recinto, pero que no reunió el quórum, fue la reforma de la ley 26.122. ¿Cuál es esa ley? La ley que básicamente regula los decretos de necesidad y urgencia, que establece que para que un decreto de necesidad y urgencia, digo otra vez, pierda vigencia, debe ser rechazado por ambas cámaras. Lo que buscaban los diputados de la oposición era que sea un poco más complejo legislar a través de esa herramienta. Otro tema que también quedó sin siquiera dictamen y que lo mencionamos muchas veces acá, que es un tema súper complejo y que había muchas posturas, y sobre todo en un año donde se están tratando de ordenar las cuentas fiscales, costaba un poco imaginar la implementación,
era, por ejemplo, la iniciativa que buscaba impulsar un nuevo régimen penal juvenil, que entre otras cosas buscaba bajar la edad de imputabilidad, pero también crear una especie de cárceles, o como se le llame, para los jóvenes menores de 16 y demás. Son, o sea, para vos poder alojar, aunque los puedas alcanzar por la ley a los menores de edad, de todos modos no los puedes mezclar con el resto de la población. Por eso, tenías que hacer cárceles, no sé si se le dice especialmente cárceles o institutos de menores. Penitenciaría, yo creo que son, claro, porque o sea, tienen que estar separados de la sociedad, porque son personas que fueron hostiles contra la sociedad y tienen que pagar por ello, y además en todo caso, que me parece que es Claro, debería llamarse algo así como establecimientos penitenciarios. Claro, como ahí va, cárceles. No, sí, algo más como lo que dice Are, pero aparte los tenés que resocializar, porque a cuanto más chicos los tenés adentro, bueno, la ley penal dice que la condena máxima son 25 años, entonces, o sea, un día esos chicos salen. Salen y siguen siendo jóvenes y necesitan trabajar y demás. Entonces es una inversión importante, no solo en infraestructura, sino en todo el acompañamiento que requieren esos menores de edad. Bueno, otro tema que también estuvo bastante en la agenda, que ya me había olvidado, tiene que ver con el agravamiento de penas por incendios intencionales. Acordate el caso de Córdoba, que tuvo al Congreso muy movilizado, o sea, se avanzó en la sanción de la emergencia para esa provincia a raíz de todos los incendios que hubo este año. Bueno, lo cierto es que hubo un dictamen en la comisión de Laura Rodríguez Machado, pero tampoco se llevó al recinto. Juicios por jurado es otro de los temas que se iba a tratar en la última sesión, la sesión que no fue, podemos decir, la sesión de ficha limpia, y que era un proyecto de ley. Hay una nota muy buena que escribió nuestra colega Melissa Jofré en el Parlamentario, que va enumerando todos los proyectos, y ahí ella recordaba algo, y es que este proyecto de ley en particular fue dictaminado por todos los espacios, o casi todos los espacios políticos, que van desde Unión por la Patria hasta el oficialismo. O sea, el día que se llega al recinto tiene altas chances de avanzar. Bueno, otra iniciativa que también fue dictaminada, pero que jamás se llevó al recinto, tiene que ver con la declaración de amnistía para los delitos contra medidas dispuestas en la pandemia, durante la pandemia de COVID-19. Acordate esa gente que la sancionaron por salir de su casa para ir a trabajar o lo que fuera. Acá siempre recordamos el caso del surfer, ese chico que volvía de sus vacaciones. Bueno, había un número importante de personas que tenían algún tipo de sanción. Bueno, la idea era... La de la reposera. También los chicos que eran... los paseadores de perros. Los que entrenaban para las Olimpiadas. Sí, los remeros. Deporte, exactamente. Bueno, eran muchos. La idea era que se aplique una amnistía, salvo para aquellos casos que sean funcionarios públicos. Uno ahí puede pensar en Alberto Fernández, obviamente. Sí, ¿no? Y aparte me imagino también depende cuál es la cuestión en el medio, ¿no? Una cosa es que se armaste un cumpleaños y eras un funcionario, eras el máximo responsable de la organización del Estado, y otra cosa eras una señora tomando sol. Por eso. Obvio. Bueno, Debbie, hagamos una cosa, por el tiempo nomás, porque sabemos que son, como decías vos, había mucho contenido. Y eso que achiqué, lo seguimos después. Eso te iba a pedir, claro, está bueno para poder repasar. Y les propongo hacer una pausa muy breve. Cuando regresemos tenemos además más voces de protagonistas y más cosas para contarles sobre el Congreso. Ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa y vamos a empezar a escuchar la voz de los protagonistas. Tuvimos una semana con muchísima información y también cómo se fueron resolviendo algunas incógnitas que quedaban. Les contábamos previo a la reunión preparatoria que había una duda respecto de cómo se iban a repartir las vicepresidencias en función de lo que había pasado con el bloque del UCR, que al quedar fracturado perdía la cantidad de representantes dentro de el Congreso y ganaba como una minoría con mayor cantidad de diputados, el PRO. Entonces, bueno, quedó Silvia Lospenato a cargo de esa vicepresidencia y después, para sorpresa de algunos, porque sonaban otros nombres, el diputado Julio Cobos, que queda con la vicepresidencia tercera. Nos vamos para Mendoza, gran destino para ir. Ahí está Martín Aveiro. ¿Cómo les va? Buenos días, no sé si me escuchan bien. Hola, diputado, ¿cómo le va? Sí, lo escuchamos perfecto. Gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo anda? Ay, me parece que él no nos escucha. Bien, muy bien. Acá ya llegamos esta mañana a la provincia de Mendoza tempranito, de una semana de mucha tarea y además de la sesión preparatoria, también comisión de salud y demás. Sí, hay un poquito de delay, así que bueno, yo voy a hacerle la pregunta y se va a escuchar una pausita y ahí usted nos responde. Perdón, pero parece que la tecnología hoy nos está jugando esta pasada. Diputado, ¿qué pasó? Estamos con un delay, sí. ¿Qué pasó que Unión por la Patria se abstuvo en la reelección del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem? ¿Con qué tuvo que ver esa decisión? Bueno, fue con todo lo que planteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con muchas cuestiones o acciones que entendemos que hay desacuerdos, donde se vienen planteando formas, metodologías, discusiones y sobre todo la manera en que vienen sucediendo algunas cosas. Digo, esto empezó ya con la ley bases, donde inclusive se trabajaron muchísimos artículos solo en 3 comisiones y como para poner un ejemplo, un contraste, de acuerdo a la conveniencia del Ejecutivo Nacional, la ley de ludopatía pasó por 5 comisiones, digo, para que tomemos dimensión de lo que queremos expresar. Y después han habido algunas situaciones que tienen que ver con las diferencias, entendemos que diferencias políticas hay siempre, pero bueno, creemos que hay cuestiones y acciones que tienen que mejorar e insisto, lo dijo el presidente, con el respeto y la pelea que hay que dar también para sostener y cuidar la institucionalidad del Congreso, un Congreso que ha sido prácticamente cuestionado y maltratado con términos no habituales de parte del Ejecutivo Nacional y entendemos también que tiene que ver con eso, ¿no? Pero lo importante es mostrarnos que queremos seguir trabajando, lo importante es que estamos a disposición de plantear y dar todas las discusiones pertinentes. Estamos dando una batalla que es trabajar temas que tengan más relación directa con la necesidad del pueblo argentino, con los problemas reales que tiene la gente, y también cuestionando algunas cosas que van más allá del Congreso, que entendemos que tienen que sí o sí pasar por el Congreso y el Ejecutivo entiende que con decretos de por medio se pueden hacer, como por ejemplo la renegociación de la deuda y otras cosas más, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Un gusto, Débora, buenos días. Le quería consultar qué balance hace el primer año de gestión no de Martín Menem, sino de lo que fue la Cámara de Diputados con el gobierno de Javier Milei. Digo, si le pareció que se trataron muchos proyectos, pocos proyectos, si le hubiese gustado que se tratara alguno que otro, cómo vio el tema de los 2 vetos que fueron ratificados, ¿con qué sabor se despide del año, digamos? Primero se pasó rapidísimo, no puedo creer que hace un año estaba asumiendo. Les cuento que Débora, que es mi primera experiencia legislativa, siempre he estado en el Ejecutivo, he sido ministro de Deporte de la provincia de Mendoza y hasta el 2011 y después 12 años de intendente de este lugar maravilloso que es Tunuyán, acá en el Valle de Uco, en Mendoza. Y la verdad que no tengo comparación para atrás, pero entiendo y sí creo que ha sido un año de mucho trabajo. Creo que esta transición que hemos tenido con un cambio de gobierno ha sido dura para el Congreso porque hay que adaptarse de acuerdo al trabajo del bloque y todo lo que hemos venido haciendo a unas nuevas formas, nuevas metodologías, a un nuevo formato de diálogo. Es un formato de diálogo más por Twitter que
que verdaderamente en mesas de trabajo para poder coordinar o generar acciones contundentes que tengan que ver con el bienestar de la Argentina. Creo que ha sido largo, obviamente que desde el trabajo ha sido positivo, desde los resultados entiendo que de nuestro lado no hemos logrado imponer algunas cosas que tienen que ver con la defensa, sobre todo defensa de la soberanía, defensa de espacios del Estado que son primordial o que garantizan de derechos y acciones constantes con el bienestar de la gente. No hemos podido defender a los jubilados como realmente se merecen. Yo lo decía el otro día en una comisión de salud, pareciera que esto de los remedios fue o terminó siendo el bono de fin de año del gobierno, porque han habido reiteradas acciones negativas que tienen que ver, y entiendo que no es de ahora, digo, los problemas con los jubilados es de muchos años atrás, pero este año se ha notado más, producto de la desregulación de muchas cosas, digo, no solo es el haber del jubilado, sino a partir de lo que genera o produce la acción de regular los servicios, la quita de subsidios en la luz, el gas, en el transporte, en la comunicación y un sinfín de cosas, el costo de vida, lo que significa sostenerse en pie para un abuelo ha sido grave. Bueno, eso, las universidades, la obra pública, la paralización de la obra pública es una pelea que vengo dando dentro de la comisión, soy el secretario de la Comisión de Obras Públicas, y la verdad que entiendo perfectamente la necesidad del crecimiento y del desarrollo sustentable de manera federal en Argentina a partir de la obra pública, no solo generando oportunidades para la gente, sino también para lo que llaman un proceso de inversión, digo, porque en este Congreso se aprobó el RIGI, y la verdad que todavía no hay ningún proyecto asentándose en ninguna provincia del país, porque además para que las grandes empresas se asienten, necesitan esa parte del Estado que está relacionada directamente con la obra pública, y es la pelea que estamos dando. Una empresa no se asienta si no hay conectividad, si no hay capacidad energética, si no hay gas para producir, si no hay rutas, acceso, saneamiento, agua y sistema cloacal, digo, cuestiones fundamentales que nos generaba, nos da la oportunidad de desarrollo a través de Lenosa. Bueno, esa es la pelea dura que también estamos dando. Espero y ruego que al gobierno le vaya bien, más allá del rol que hoy nos toca como oposición, porque si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, y espero también que en ese que al gobierno le vaya bien, nos den la oportunidad de trabajar en conjunto, nos den la oportunidad de dialogar más, y nos den la oportunidad de nuestros planteos puedan ser escuchados, puedan ser trabajados, e invitar al Poder Ejecutivo a que nos acompañe. Digo, estoy en la Comisión de Obras Públicas, estoy en la Comisión de Vivienda, estoy en la Comisión de Previsión, digo, y la verdad que no han podido venir los funcionarios correspondientes, no han querido acompañar, y uno no los invita para pelear, uno no los invita para discutir o para hacer de esto un circo mediático. Lo que queremos es acordar, lo que queremos ayudar, lo que queremos es hacer ver que necesitan o necesitamos los argentinos una hoja de ruta que nos muestre por dónde ir, que no puede ser solo un gobierno para limitar el déficit fiscal, no puede haber un gobierno solo que es un Excel de cómo van las cuentas o cuánto va su capacidad de ahorro. Un gobierno tiene que pensar en que su población, su gente, viva todos los días un poquito mejor, y para eso estamos, ¿no? El trabajo en conjunto que vamos a hacer. Y la gran preocupación en este final de año tiene que ver justamente con eso. El gobierno está ejecutando un presupuesto que fue generado en septiembre del 2022, porque por ley se presenta en septiembre para que sea para el año siguiente. O sea, el presupuesto del 23 se creó en septiembre del 2022. El 2024 no tuvimos presupuesto, no lo presentó Poder Ejecutivo, y este año estamos con el mismo problema, sin presupuesto, sin posibilidad de partida, y eso significa ni más ni menos la posibilidad de que el Ministerio de Economía tenga absoluto manejo de todas las finanzas, de todas las cuentas, de todos los recursos del Estado argentino, y entra ahí un juego de negociación permanente con las provincias, siendo prácticamente sometidas a un sistema que nada tiene que ver con la democracia argentina, ¿no? Are. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Arelis. Bueno, usted habla un poco en líneas generales de sus expectativas para el país. Ahora, en la agenda legislativa, o sea, lo que quedó sobre la mesa, ¿o hay alguna discusión que sea prioridad para usted en el 2025, específicamente que sea importante para Mendoza, para su provincia? Sí, la obra pública, la obra pública. Ajá. En Mendoza hay más de 1.800 casas, viviendas, entre el 70 y el 85% de construcción. Hay rutas, la doble vía San Juan, la ruta 40, ampliación, puentes, la variante Palmira, que saca todo
el sistema de carga internacional que va al puerto de San Antonio y al puerto de Valparaíso a Chile, que pasa por el centro de Mendoza, y que hay una variante en construcción que está paralizada, que está al 70%, las obras en el corredor prácticamente cordillerano, donde hay ampliación de rutas, lo que significa hoy un tránsito impresionante y es parte de la economía de la Argentina, no solo que afecta a Mendoza. Es fundamental desde lo que aporta en la economía, con muchísima cantidad de puestos de trabajo de manera directa e indirecta, trabaja toda la industria, y a partir de esto lo que genera como bienestar, ¿no? Nos permite seguir expandiendo la capacidad productiva, nos permite seguir expandiendo la capacidad de urbanización, nos permite seguir creciendo como pueblo y brindando calidad de vida en todo sentido. Digo, la calidad de vida no solo es para una vivienda, para un hogar, para una familia, la calidad de vida también es para que una fábrica esté en un lugar adecuado. Digo, escuché el otro día a la Cámara de Comercio acá en Tunuyán planteando la necesidad urgente de un parque industrial, pero por otro lado festejan la paralización del gasto del gobierno nacional. Bueno, un parque industrial sin obra pública no existe. Digo, si no hay gas, si no hay energía, si no hay conectividad, si no hay ruta, acceso, digo, es la mayor preocupación. Esto de manera directa desemboca en el empleo, ¿no? Hoy la verdad que hay mucha gente con desempleo y sobre todo la producción y el desarrollo de las pymes, que son proveedores del ámbito de la construcción, también es fundamental que vuelvan a ponerse en movimiento, que vuelvan a crecer, para que podamos de alguna manera u otra retomar el camino del trabajo, del poder adquisitivo, y que todo eso se termina volcando en la economía de los pueblos. No es plata que se va a Miami o alguna parte de Europa, digo, es plata que está en una verdulería, en una carnicería, en una zapatería, en los propios comercios del lugar, y que generan esa dinámica, ¿no? Eso es fundamental. Y por otro lado, como prioridad, la educación. La educación tiene que ser una bandera de todos los partidos políticos, de todos aquellos que tienen de turno, y por ende la primera infancia, la discapacidad, todos estos procesos que se dan dentro de la educación es fundamental para crecer como país, porque si no estamos condenando a 20, 25, 30 años de acciones negativas que va a generar sus conflictos y sus problemas. Y esto no se trata, y lo quiero dejar bien en claro, esto no se trata de que no hay que controlar, esto no se trata de que no hay que hacer los ajustes donde hay que hacerlo, pero la educación no puede ser vista una bandera para golpear, para pelear, o una bandera de guerra para ver de qué lado estoy. Digo, la educación tiene que ser una bandera de todos los partidos políticos, es una política pública nacional, y no solo la universidad, digo, porque mucho estamos en la discusión de la universidad, pero la paralización de más de 300 jardines maternales en el país, digo, es solo en Mendoza hay 27 jardines maternales parados, que tiene que ver con hijos de trabajadores que van, muchos de ellos trabajadores rurales, que hay enseñanza o trabajo de los 2 meses y contención y proceso de educación con esos chicos, las escuelas técnicas, la posibilidad del desarrollo tecnológico, una computadora en cada chico en la secundaria es fundamental para el desarrollo después en el post, en el campo laboral. Digo, hay un sinfín de cosas. Creo que la educación y la obra pública tienen que ser ejes fundamentales, es la discusión que tenemos que dar, y sin dejar de lado obviamente lo que tiene que ver con nuestros abuelos, que merecen tener una vida, una vejez un poquito mejor, más feliz, y dentro de todo creo que la nación, la Argentina entera, tenemos que brindar todos esos derechos que ellos se merecen. Diputado Aveiro, le queremos agradecer mucho, especialmente que haya hablado con nosotras tres aquí en Parlamentarias y que haya sido parte de DTV. Un placer por conversar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente un saludo y gracias por el trabajo que ustedes hacen también, por escuchar las diferentes voces y poner a disposición del pueblo toda la tarea que se lleva a cabo en el Poder Legislativo Nacional. Bueno, esa es nuestra misión. Gracias, hasta la próxima. Debbie, ¿podemos seguir adelante con los proyectos que quedaron ahí pendientes a tratarse? Para mí, esto lo hizo a propósito, Cintia. Porque justo cortamos. Cintia, feliz día del productor. ¿Qué es el día del productor? Feliz día a todos. Un feliz día para Cintia especialmente, que es la nuestra. A los demás les damos un beso de rebote. Pero Cintia es la favorita. Me pregunta Cintia, ¿dónde cortamos? En la ley Hojarasca. Ah. ¿Qué? ¿Viste? Bueno, es la ley que es justamente la ley Marie Kondo, que busca reducir el número de leyes, básicamente derogar todas aquellas... Derogar y desregular. Y desregular, pero teniendo diferentes criterios. Por ejemplo, algunas que, como bien vos me marcabas acá, desregular, para justamente reactivar algún sector que se pueda haber perjudicado
por alguna ley, y también leyes que quedaron viejas, obsoletas, que nunca tuvieron un impacto en la realidad o que ya fueron superadas por otras leyes más actuales y completas. Así que la idea es ir sacando del compendio de leyes esas leyes que ya no sirven. Bueno, después las leyes que más polémica generaron en los últimos días. Por un lado, ficha limpia. No olvidemos que hubo 2 intentos al filo del final del periodo de sesiones ordinarias para tratar esta iniciativa, pero en ninguno de los 2 casos se reunió quórum. En la primera sesión estuvieron apenas un diputado de reunir los 129 que se necesitan para poner en marcha una sesión. En la segunda sesión hubo escándalo, ya sabemos, muchas ausencias por parte del bloque del oficialismo, un par de ausencias del PRO que también despertaron algunas dudas, por lo que el proyecto de ley no avanzó y uno de los planteos que se hace desde la oposición es que se incluya para tratar en el dictamen que convoca a sesiones extraordinarias que, repito, todavía no se oficializó. Otro tema que comentaba recién el diputado: no se incluiría el presupuesto 2024. Acordate que jamás se dictaminó, tampoco se iba a dictaminar y de manera sorpresiva José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, avisó: se suspende la reunión de comisión, no se dictamina. Hubo un reclamo concreto de los gobernadores por este tema, ¿no? Hubo reclamo concreto de gobernadores, hubo reclamos durante la sesión, aprovecharon la sesión especial preparatoria, quiero decir, para ratificar a Martín Menem y tirarle algunos palitos al gobierno nacional. Claro. Vinculados, sobre todo la mayoría de los discursos Obra pública, ¿no? hicieron mucho hincapié sobre todo en esto, en que el Congreso no haya sancionado un presupuesto y que no haya sancionado por segundo año consecutivo. Algo que marcaba recién el diputado. De no avanzarse con la sanción de un proyecto, vamos a tener como hoja de ruta, si querés, un proyecto de ley que se diseñó en octubre del 2022, nada menos que cuando Alberto Fernández era presidente, digamos, la visión de país era totalmente diferente. Pandemia, o dejando atrás. Sí. Yo me acuerdo que el vocero presidencial Manuel Adorni sí dijo que bueno, que de última se seguía como estábamos y claro, que no pasaba nada. Pero el presidente de la Nación que vino y que él presentó el proyecto, ¿él no dijo nada sobre esto que no se aprobara o que no se debatiera? Y lo que plantean es, de alguna manera, que el objetivo de ese presupuesto era mantener el equilibrio fiscal o el déficit cero. Y que todas las propuestas, si querés, que venían haciendo los gobernadores o los bloques dialoguistas, que lo podrían haber ayudado a reunir los votos, planteaban propuestas que de alguna manera ponían en riesgo ese déficit cero. De hecho, fue lo que planteó Esper cuando dio por finalizadas las reuniones de comisión y dijo: el déficit cero no se negocia, y justamente algunos de los planteos que hacían los gobernadores podrían haber puesto en riesgo ese déficit cero, pero había algunos que planteaban: plata hay, podemos sacar de otros lados, como por ejemplo los regímenes especiales que benefician a las empresas radicadas en Tierra del Fuego, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, acá lo que también te plantean algunos por lo bajo es: los últimos presupuestos fueron dibujos. Entonces, tampoco es que pasó nada en los últimos años que tuvimos presupuesto, cuando el presupuesto era un dibujo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que creen es que es un mensaje más contundente que la sanción de un presupuesto, que el gobierno pueda decir: nosotros no nos dejamos llevar por las presiones de los gobernadores, mantuvimos el equilibrio fiscal y lo vamos a seguir manteniendo aún cuando la oposición trató de imponer temas tan sensibles como jubilaciones y universidades. Ellos dicen: con esto nosotros demostramos que las cuentas ordenadas se mantienen. Entonces, que eso tiene más peso, si querés, que el presupuesto en sí. Claro. Bueno, y después lo que veníamos hablando y es que estamos todos a la espera es de finalmente si... ¿El juicio? No, si se... ¿me quedó alguna? Sí, juicios por jurados, ¿no lo dije? No, sí, ausencia. Sí, lo dije. Bueno, otra de las que quedó... ¿Dónde lo estás viendo vos? En tu monitor. Pero... porque esas son las extraordinarias, ahí está. No, claro. Venía el tuit de Daniel, ya le cambié el nombre, de Manuel Adorni. Manuel Adorni anunció a través de Twitter, insisto, no salió el decreto oficializando la convocatoria a extraordinarias, y enumeró los siguientes temas: reforma electoral y reforma política,
que todavía no hay o sí hay, Arely, proyecto No. presentado. Sobre las PASO hay algunos que han presentado los diputados. Exacto. Pero se supone que el Ejecutivo va a mandar su proyecto, entonces que yo sepa, ese no ha ingresado. No ha ingresado, todavía. sí es cierto Sí, que se ha hablado, pero... se ha hablado, se ha anunciado en conferencia de prensa. Sí. Es cierto que formó parte de la ley bases original allá de Claro. que se presentó La de- hace un año casi. Sí, la de diciembre, Pero digo, capaz en las últimas horas se presentó algo y me perdí. No. Por otro lado, otro de los temas que incluyó Adorni es el juicio en ausencia, que también era un tema que se estaba por tratar en la última sesión, que no reunió el quórum, así que no se pudo avanzar. Y otro de los temitas que incluyó Manuel Adorni es también la ley antimafia, tema que volvió a cobrar relevancia en los últimos días a raíz de estos videos que amenazaban a la ministra de Seguridad y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. Que ese sí está ya tiene media sanción de diputados, pero se espera la sanción del Senado. Bueno, exactamente, así que hay que ver si ahí podrían ir trabajando en paralelo diputados y Senado. Gracias, Arelis, por recordarme eso. Después los viajes del presidente, que esto es más bien una formalidad, que es que el Congreso habilite o autorice, quiero decir, al presidente a salir del país. Y también este tema que cobró notoriedad a raíz de lo que fue la detención del senador Cuéllar en Paraguay, que tiene que ver con la reforma de los fueros de la política, pero como bien vos destacabas, Cuéllar se encontraba fuera del país, así que la ley tal cual está ni siquiera rige para su caso. Pero obviamente eso te lleva a pensar. No, totalmente. Uno se pone a sobre pensar, la bueno, pero si cuestión, tiene ¿no? fueros y te agarran con porque dólares. también lo primero que él dice, que me parece que está bueno que se pueda reflexionar, aunque sea desde lo legislativo. Lo primero que él dice es, bueno, señor, ¿por qué tiene todo este dinero? No es mío, pero además yo soy senador y soy un senador oficialista. Entonces, cuando vos lo que haces es meterte, digamos, primeramente ponés eso como un escudo, como una pantalla, ¿no? De, bueno, sí, no importa, y ese revólver, no importa, yo tengo fueros, bueno, revisemos. Bueno, se supone que los fueros tienen que ver con la actividad legislativa, exacto, que nadie con te tus pueda... pronunciamientos, tus proyectos. Claro, que no haya de una ley. persecución política, para eso está el fuero, obviamente. Exactamente. Pero después, o sea, está todo tergiversado. Por eso, o sea, se especifica esto que te decía, esto de infraganti, que obviamente si te agarran con un arma, en este caso con dólares o lo que fuere, no correría, pero es cierto que muchas veces se escudan en ese tema. Claro. Y también recordemos que el cuerpo tiene la facultad de desaforar a un legislador. Lo vimos, por ejemplo, este año en el que fue el legislador provincial que fue investigado por pedofilia. Sí, en Misiones. En Misiones, bueno, sí. automáticamente el cuerpo se reunió. Quisca. Gracias. ¿Qué memoria que tiene Arelis? Tremenda. Quisca, sí. Bueno, escandaloso. Bueno, automáticamente, para que no haya ninguna apelación a los fueros, ¿qué se hizo? Se desaforó al legislador y a otra cosa. Pero bueno, es cierto que muchos lo utilizan, incluso en casos que no tienen nada que ver con su labor. No, porque Ay, me quedó el micrófono prendido, acá escucho todo. Las órdenes, sí, había pasado algo, a mí también me pasó. Bueno, tenemos que ir a una pausa en un ratito, pero ¿sabes qué? Estoy pensando, a mí me parece interesante, como siempre digo, cuál es el mensaje que subyace detrás o debajo de estas discusiones. Entonces me parece que está bueno que, bueno, un segundo, ¿para qué fueron pensados los fueros? Exacto. ¿No? Y qué alcance tiene. Y después también conocer, bueno, muchachos, sepan que los fueros no son para cualquier cosa. Si realmente estás en plena comisión de un delito y no hay dudas de eso, bueno, el fuero no te va a inhibir de que la ley actúe sobre vos, sobre lo que estás haciendo. Pero eso los propios diputados y senadores y otros que tienen fuero lo recontra saben, obvio. Totalmente, lo saben más que nosotros. Sí, claro. Bueno, hacemos una pausa, chicas. Nos metemos en el último bloquecito de parlamentarias. Tenemos un montón de cosas para contarles. Ya seguimos.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué recuerdos tenés de esa tradición familiar? ¿Qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar?
En un ratito seguimos con el temario, para que me acomode este cable antes de que enloquezcan todos. Seguimos con el temario previsto para... Es que no saben lo que es que hice muchas flexiones de brazos, chicas. Me cuesta mucho mover el brazo porque me quedó así como trabajo. Bueno, pero estuviste haciendo deporte. Sí, pero me quedé como un poco corta de movimiento, entre otras cosas. En fin, Arely, estamos diciendo, si hay un conflicto en puerta, sí o sí es cuando no quedan las cuentas claras. Cuando alguien de la familia se muere, y hay que dividir, ¿no? En estos trámites que son tan complicados y tan largos, ¿no? Los trámites de sucesión. Siempre se toma por caso, para poder analizarlos, personalidades de muchísimo renombre y por supuesto mucho caudal económico, como no sé, Maradona, 8.000 hijos, esposa, probados y por probar. Bueno, ahí te quiero ver, ¿viste? ¿Qué sé yo? Anda a meter mano. Ahí hacen su agosto los abogados. Exactamente. Y lo mismo, bueno, se especula con otras personas, pero la verdad que es de mal gusto decirlo si todavía no pasaron a otro plano. Pero bueno, todo esto es la introducción para lo que nos va a hablar Arely. Claro, sí, aparte de eso, es un tema súper delicado, porque cuando esta persona está viva, obvio, ¿quién se anima a preguntarle, aunque así sea un chiringuito lo que va a dejar, ¿no? Bueno, pero este gobierno, ¿verdad?, en este ánimo que ha manifestado en todo momento su voluntad de desregular, de simplificar trámites. Viste que ayer hablábamos del divorcio, que ya tampoco pasaría por vía judicial, sino sería en sede administrativa. Hace mucho tiempo también hablamos de las sucesiones, que también serían en sede administrativa a través de un escribano. Bueno, ahora es la libertad testamentaria. El Código Civil tiene una serie de normas que prevén tanto la posibilidad de cuando las personas heredan ab intestato, vamos al lenguaje claro, intestato es cuando no hay... Claro, ¿Qué hizo en castellano, Arely? En castellano es cuando no dejan testamento, cuando no dejan su voluntad de a quién le van a dejar cada cosa. Las normas del Código Civil prevén determinadas cosas, pero también había todavía hay algunas limitaciones que establece el Código Civil a la hora de sí dejar testamento. Cuando tú dejas tu voluntad por escrito de cómo quieres repartir los bienes que tengas. Entonces, en el Código Civil hay algunas cosas como la legítima, pero vamos a ir a nuestras plaquitas y así lo vamos explicando a medida que vamos avanzando. La libertad testamentaria, ¿a qué se refiere? Es un proyecto de ley que propuso consagrar ciertas libertades testamentarias, plena y absoluta en las sucesiones, justamente donde hay un testamento, ¿no? Las testamentarias, y modernizar el sistema sucesorio en Argentina, permitiendo que las personas, ¿verdad?, los testadores, el que está dejando sus bienes, pueda disponer libremente de su patrimonio. El Código Civil y Comercial de la Nación establece que los ascendientes y el cónyuge, y los cónyuges superstites, vamos a también al lenguaje claro, el cónyuge que lo sobrevive, ¿verdad? Y en algunos casos, los padres, no en todos, pero en algunos casos, son los legítimos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que tienen derecho a tener una porción legítima del patrimonio que no puede ser alterada por el testador. Eso es lo que para mí el verdadero bolón que empieza con personas que estaban juntas, que no estaban casadas, que pasaron mucho tiempo juntos, uno de los dos se va para arriba, bueno, y aparece que quedó casado, pero que desapareció hace rato. ¿Entendés? Y por ahí es la madre o el padre de... Bueno, ahí te quiero ver, Arely. Vos como abogada, ¿cómo me resolvés ese tema? Bueno, acá te lo resuelve este proyecto de ley, porque ¿qué sucede? Bienvenidos. Este proyecto tiene como objeto otorgarle a ese testador, a ese que va a dejar sus bienes, plena libertad para disponer de sus bienes, eliminando pero estas puede ser restricciones. Recontra injusto eso. Bueno, a veces puede serlo, pero bueno, si alguien, no, me pongo en mala. Si alguien le doblega la voluntad, porque pasa esto, olvídate. No, pero sabes que si queda por escrito... Bueno, es difícil porque se supone que un testamento se hace ante escribano, es un documento público que queda sentado en libros. No estás convencido. Entonces, claro, entonces bueno, se eliminan estas restricciones impuestas por la legítima. ¿Qué es esto? O sea, vamos a suponer
toda persona puede disponer de sus bienes, pero si uno es hijo o es cónyuge, hay una porción que hasta ahora, y mientras no se apruebe este proyecto, por supuesto, no se puede tocar, que es más o menos para algunos el 30%, para algunos el 50%. Tú del resto puedes disponer, pero de eso que se llama legítima, que es esa porción, no se podía disponer. Con este proyecto de ley, sí. Entonces, sin esa legítima, los bienes podrían asignarse a quien tú quieras. ¿Sí? Con los criterios que a ti te parezca, los criterios de mayor eficiencia. Aquí se habla, el proyecto los justifica y los fundamenta en que puedan ser criterios de mayor eficiencia, de otra libertad económica, brindando mayor dinamismo y pertinencia en el desarrollo económico, ¿no? Esto puede pasar muchas veces, que era una de las cosas. Al revés de lo que tú me comentabas, pueden haber hijos que son mucho más cercanos y de repente ese padre decide dejarle, no sé, todo ese hijo y no al otro al que hace 30 años que no ve. Para hacer eso antes había que hacer todo un proceso de indignidad. Este proyecto lo facilita. Entonces, ¿un proyecto de qué? ¿Hay que hacer un qué? ¿Un proceso de qué? Un juicio de indignidad, que es cuando tú tienes que declarar que esa otra persona que tenía derecho a tus bienes no los tiene, pero tienes que probar cuáles son los motivos por los cuales Qué fuerte, y que a veces exactamente. Indigno. La verdad es que evitarte pasar por ese momento también es importante, porque no deja de ser, o no podría dejar de ser doloroso, no lo sabemos, ¿no? A veces hay circunstancias en las que no, pero podría haber circunstancias en las que sí. Entonces estas personas, hay personas que estaban obligadas a colacionar. ¿Qué es colacionar? Aquí hay muchos términos para técnicos. Para mí comer entre comidas. Colacionar. Claro, mil disculpas pero prometemos traer el lenguaje claro. Colacionar es cuando te dan algo en vida. Entonces cuando la persona muere tú tienes que declarar eso que recibiste y como sumarlo a esa masa. Claro, pero lo sumas a la masa hereditaria y dices, bueno, a mí ya me dieron este departamento. Claro, o sea, entonces lo colacionas, o sea, lo traes a la masa y dices, bueno, súmenlo, pero para después, cuando hacemos la división, al final lo resta. Ya yo recibí esto, claro. Ya te entendí. Entonces los descendientes del causante, el cónyuge, exacto, que lo sobrevive, bueno, concurre con todos esos bienes. Ahora no hace falta colacionar con este proyecto. Entonces no va a haber obligación en las sucesiones testamentarias, obviamente, ¿no? Después, este proyecto también establece que estas estructuras los fundamentos son justamente esto, que las estructuras familiares que hoy son distintas, son más diversas, los vínculos afectivos se manejan de otra manera, ya no siempre se corresponde con los lazos de sangre o del matrimonio. Modelos de familia. Claro, entonces un poco atiende a todo este cambio social y sociológico que ha habido. Entonces, en muchas sociedades la idea de que ser descendiente tiene un derecho adquirido a la herencia ha perdido de alguna forma esa fuerza. Otro de los fundamentos, bueno, es importante aclarar que esta propuesta, por supuesto, no afecta de manera alguna a ciertas sucesiones, o sea, a todo lo que es las sucesiones sin testamento, se van a seguir rigiendo por el Código Civil, obviamente. Y siempre que no haya testamento, y también en aquellos casos donde la ley va a seguir garantizando sí que los bienes del causante que sean heredados por sus parientes directos, o sea, en la cuestión de que no haya testamento siempre se va a considerar que los bienes sean heredados por los descendientes, por sus familiares directos. También establece estas disposiciones testamentarias otorgadas a personas fuera del círculo familiar, o sea que esto no solamente va a tener que ver con los familiares, sino que justamente te da la posibilidad de dejar tus bienes a personas que están fuera de tu vínculo o de tu círculo familiar, como dice aquí. Y la garantía que sí pone es que estos testamentos, o sea que la persona que va a testar haya fallecido, que estos testamentos no se den dentro de los últimos 3 meses antes del fallecimiento de la persona. O sea que tienen que tener mayor cantidad de tiempo. No vaya a ser que por algún motivo, como decías, pueda haber algún cambio, ¿verdad? De repente supiste que la persona está enferma y hiciste un cambio de última hora. No, esos cambios no van a operar. ¿Sí? Tienen que ser con más tiempo de 3 meses para que este otorgamiento, bueno, sea válido. Estos son los límites que ponen, pero bueno, ahora va a haber esa libertad de que tú puedes disponer de tus bienes
sin respetar la legítima, sin necesidad de colacionar, sin necesidad de que sean familiares directos. Y en la totalidad de tus bienes, siempre y cuando estos testamentos se hagan con más de 3 meses de anticipación al fallecimiento, que bueno, vaya a saber uno, ¿no? ¿Cuándo va a partir de estos lados? Y se ríe, ¿viste? Te lo manda así, se mata de risa. Y bueno. A mí la muerte no me asusta. ¿No? Como no tengo nada que dejar. Bueno, claro, no le preocupa. Claro, vos, claro, es verdad. Y sí, el que se va, se va. El tema es los que nos quedamos. Sí, claro. Pero bueno. No, me parece que mientras tus hijos estén al tanto de esto, chicos, vayan previendo. Porque vayan laburando, porque Arelis... Claro. No, les dejás enseñanzas. Eso. Les dejo y todo valores. mi amor y todo el tiempo que les he dedicado y que con amor les voy a seguir dedicando. Eso ya es mucho. Eso es un montón. No, me parece que son proyectos que son interesantes porque, bueno, son temas que eran legislados de acuerdo a otras costumbres, de acuerdo a otras sociedades. Son principios que vienen, de hecho, del derecho romano. O sea, está bien que se actualicen estas disposiciones y que se desregulen en la medida en que la persona se sienta libre de disponer de sus bienes. A veces pueden cometerse injusticias, sí, pero yo creo que cuando median sentimientos y cuando median vínculos fuertes, estas cosas no suceden. Así que, nada, me parece que está bien ayornar la legislación. Sí, yo creo que también. Sobre todo, me acuerdo cuando se reformuló la Constitución Nacional, sí, digo bien, me estás hablando a mí, te aviso. Te están preguntando si ya no te quedan más placas. Sí. ¿Are? Sí, ¿Ya sí, está? ya sí, está. ya está. Me acuerdo cuando se reformó la Constitución, bueno, por primera vez se hablaba de aquellos que son padrastros o madrastras y en realidad... por ahí en muchos casos, que bueno, que se sacó ese nombre horrible que viene de Disney, el padrastro y la madrastra, y se puso la figura de madre o padre afín. Igual nadie dice, ahí vino a buscarme el cumpleaños mi madre afín. Nadie dice eso. Es re complicado, habría que inventar otro nombre. Bueno, y se le otorgó derechos y obligaciones. Entendiendo que, o sea, son personas que están totalmente vinculadas afectivamente a la crianza de los niños y que muchas veces, realmente una vez que muere uno de los cónyuges, después es muy difícil y esto de no tener un nombre también te hace casi como si no existieras. Y las familias han cambiado muchísimo, las familias tipo como tal ya no existen. Totalmente. Entonces, digo eso como tantas otras situaciones. Qué sé yo, ni que hablar, personas que en el medio cambiaron su elección sexual, ¿no? O sea, que estaban casados con un varón y se pasaron a casar con una mujer, y si eso trajo algún tipo de conflictividad familiar, claro. Parece como que se tomara venganza después en ese punto, ¿no? En el reparto de los bienes o de las propiedades o de estas cosas. Es muy, muy, muy complicado, la verdad, pero está bueno que se revise toda la normativa. Sí, estamos en época de esto. Totalmente. Y siguen llegando proyectos que siguen desregulando, que siguen promoviendo otro tipo de disposiciones legislativas que, bueno, liberan y cambian un poco el sentido. Eso, yendo con los tiempos que corren en el día, en la actualidad. Yo lo que veo que prende mucho en la gente, como que es una agenda que claramente ahí la Libertad Avanza supo captar bien, es la cuestión de los jóvenes y los problemas con la ley. Los menores de edad y qué hay que hacer con esos menores. Yo creo que eso prendió muchísimo en la sociedad. O sea, hay una... estoy viendo además como mucha idea de... bueno... se la mandó, que pague por eso. No importa si es que no tenía otra opción, si es que no tenía papá, si es que no tenía mamá, si es que no tenía recursos. El que las hace las paga. Ese eslogan, digamos. Pero ese eslogan creo que fue recontra bien captado porque de verdad estoy cada vez encontrándome más personas que piensan en este sentido. Y a mí me llama la atención porque yo siempre como que trato de decir, bueno, pero por algo un chico a los 13 años termina mandándose una grave. O sea, no son casualidades, no son cosas... Sí, por ahí uno de lejos lo ve como que es víctima de un entorno que lo lleva a algo y por ahí hoy se ve más. Yo creo que sí, y también lo que te dicen del otro lado, esperá, es re fácil tener como una postura, si querés,
de mayor apaño con los niños, hasta que te toca Hasta ser que te víctima. toca de cerca, totalmente. Sí, yo creo que es sí. cierto. Sin embargo, o sea, a veces lo peligroso de esto es irnos al otro extremo, ¿no? Yo siempre hablo de que, y esto es un poco filosófico de mi parte, yo creo que no es cuestión de ir por el camino del medio, porque para mí el camino del medio divide, pero sí un poco por el centro, porque para mí el centro conecta y te permite mirar como todas las posibilidades. Entonces, si bien hay chicos que la situación los puede llevar a eso, la desidia de no tener una familia puede llevar a eso. Hay muchas razones que te pueden llevar, sin embargo, eso no quita que aprendan a tener una responsabilidad sobre lo que hacen y a evaluar y a valorar lo que pasó y el daño que pudieron causar. Por eso en esa mirada entiendo que el chico tiene que responsabilizarse. Para mí, el eslogan de él, que las hace las pague fuerte, pensando en un menor, para mí, pero entiendo que hay que establecer un mecanismo que permita que ese chico realmente tome conciencia del daño que causó y que debe tener algún tipo de... no sé, de sanción. De sanción, claro. Bueno, mira, pero con cierta protección, con cierto norte, porque si no, entonces, ¿qué hacemos? yo creo que un poco antes lo estaba hablando Pato en el programa anterior y vos lo trajiste con lo de los proyectos que quedaron pendientes. El tema es la ausencia del presupuesto, porque frente a la ausencia del presupuesto, para vos poder meterte en profundidad y darle una estructura a los pibes que vos considerás que tienen que estar privados de su libertad porque son peligrosos, porque para mí ese es el diferencial. Si alguien es peligroso, tiene 12, 13, 14, 15, 16, 17, peligroso es peligroso, claro. O sea, necesita ser separado de la sociedad y ahí, bueno, revisar cómo se lo puede devolver a la sociedad. Resocializar. Siendo una persona mejor, o sea, alguien que esté en condiciones de convivir con otros. Pero el problema es que si vos no tenés un presupuesto, ¿con qué programas vas a poner a ese menor en un tratamiento? ¿Cómo vas a corregir a ese ser que se desvió? ¿Cómo lo vas a corregir? ¿Cómo le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Todo bien, a vos te faltó esto. Bueno, acá te lo vamos a dar. Acá te vamos a dar, obligatoriamente te vamos a enseñar talleres, te vamos a alimentar, te vamos a llevar al médico por primera vez, te vas a poder bañar, porque son un montón de cosas. No es sola. Yo el otro día hablaba con un móvil con una chica que estaba con trabajo, pero estaba en situación de calle, y ella y el marido no se bañaban hace, ¿qué puedo decir? Un mes. Porque no tenían dónde bañarse. ¿Qué posibilidades qué posibilidades va a tener ese ser humano que hace un mes no se puede bañar de lo que sea? O sea, de lo que sea, porque tenía la piel hecha un desastre, las uñas hecho un desastre, huelen mal. Entonces no te puedes ni acercar a ayudar. Sí, no le darías trabajo si viene una persona así a pedirte trabajo, por ejemplo. Exactamente. Mira, vamos a una cosa todavía más sencilla. Yo tengo personas que colaboran en villas y han llevado a los chicos de la villa, pon tú, al río, ¿no? Ahí de la villa del Piracaba al río, que es un trayecto corto, pero que tienen que tomar un colectivo. Y ella me contó... Y si los dejan subir, la gente se baja. Es muy triste, es muy doloroso. Y tú dices, son chicos que en ese momento no están cometiendo ningún delito, pero es como dices tú, no se bañan, no tienen la ropita está sucia. Bueno, no cuentan con posibilidades de... Entonces, por eso es importante y a veces su primer contacto con el Estado es cuando cometen un delito, porque no fueron al colegio, porque no tienen seguridad, porque un montón de cosas que recién el Estado los registra, cuando terminan detenidos por haber cometido algún delito. Exactamente, bueno, es muy... son temas muy complejos. Los que quedaron dentro de lo que es el programa de Extraordinarias, yo creo que son enormes desafíos, interesantes, y también me parece que seguramente algo hay que hacer con aquellos que quedaron por afuera, ¿no? Con ficha limpia y con presupuesto. Bueno, por ejemplo, el bloque que conduce... El bloque que conduce Pablo Juliano ya avisó que si no se incluye en Democracia para siempre, avisaron que si no se incluye el presupuesto no van a prestarse al show de Extraordinarias. Ya avisaron, obviamente generó cierto malestar. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de Ficha Limpia, que es otro de los proyectos de ley que pide la oposición que se incluya, que acordate que es la iniciativa que básicamente busca que personas que hayan sido condenadas por corrupción no puedan ser candidatos a cargos nacionales siempre y cuando sean cargos electivos, ¿no?
La inhabilitación para esas personas corre desde que existe una sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme podría ser la Corte Suprema, me corregirá Arelis, pero siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, es decir, que tenga un doble conforme, ¿no? Bueno, y también tampoco podrían ser candidatos hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente. Ahora bien, ¿para qué delitos aplica el proyecto que tuvo dictamen de mayoría, que también fue cuestionado por Unión por la Patria, porque planteaba están dejando ciertos delitos afuera, o lo mismo planteaba Democracia para Siempre? Por ejemplo, incluye delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, también exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, delito de fraude en perjuicio de la administración pública y todos los delitos que sean incorporados al Código Penal o por leyes especiales en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Bueno, esos son todos, seguía leyendo pero ya en otra placa. Esos serían todos los delitos que... Sí, me parezco a Grindetti cuando se quedó sin la página el otro día. Fue un gran meme. Bueno, esos serían los delitos que si tenés doble conforme ante la justicia no podrías ser candidato a ningún cargo electivo, ya sea diputado, senador, presidente. Pero bueno, no avanzó todavía. Hay que ver si el Poder Ejecutivo envía en los próximos días una versión mejorada, como dijeron que está trabajando el abogado Fargosi, a ver si conocemos la versión reloaded de ficha limpia. Sí, eso dijo la diputada Los Penato cuando estuvo sentada en la mesa de Mirta Legrand, que seguía muy enojada. Y dijo, sí, efectivamente se contactó conmigo el presidente de la Nación y me dijo que estaban trabajando en un proyecto nuevo por el tema ficha limpia. Exactamente, todavía, aclaremos, no se conoce ese proyecto. Sí. No se conoce. Y lo mismo lo de los fueros, ¿no? Que estamos hablando del proyecto de los fueros. Total. O de la revisión de los fueros. Sí. Como que rápidamente tomó la escena pública, como que también me parece, como decía recién, me parece oportuno, pero bueno, no conocemos qué contendría. No, de hecho la diputada Judici en una entrevista también decía eso, ¿no? Que es como extraño hablar de modificar este tema de los fueros y presentar algún proyecto sin haber atendido lo que es el proyecto de ficha limpia. Exacto. ¿No? Es como que dicen, no, habría allí un poco una contradicción de cómo trabajar un tema sin trabajar el otro, ¿no? O incluso modificar la reforma electoral y no tratar ficha limpia, porque lo mismo es un cambio en ese sentido, a ver quién puede o no ser candidato. Claro. Sí. Bueno, tampoco tenemos fecha posible de... Habían dicho a partir del 5... Pero ya pasó 5 y es 6. O sea, ya de salir el boletín oficial, sí, puede ser que salga mañana, el domingo, el lunes. Sería a partir del lunes. Y bueno, los días que quedan hábiles. Eso, quería revisar. Estaba buscando precisamente. Bueno, mira, eso. yo no tengo 2 semanas. 2 semanas completas. No. Claro. Sí, 2 semanas completas. Sí, porque después tenés los feriados de las fiestas. Sí. ¿Hasta cuándo dijo Adorni? 27 dijo. Bueno, mira, acá lo tengo. 27 de diciembre. Al día de hoy todavía no se conoció el decreto, ¿no? Sí. Quedarían 7 días hábiles y 4 parlamentarios. 4 parlamentarios serían martes, miércoles y jueves, que son los días que suele haber actividad parlamentaria. Pero días hábiles quedarían 7. Porque... Para dictaminar, perdón, no aclaré eso. Días hábiles para dictaminar. Porque acordate que hasta 10 días antes que culminen las extraordinarias se puede dictaminar. Después de ese día no. O sea, tendrán 7 días hábiles para debatir estos proyectos de ley. Bueno, entonces no se descarta que puede haber una prórroga. Y sí, porque a mí no me dan los días, porque en 7 días tendrías que debatir y dictaminar una reforma política, una reforma electoral, una serie de temas que son distintas comisiones, pero aún así es complejo, porque hay temas que a lo mejor incluso necesitan comisiones conjuntas. Entonces, bueno, Are, un placer tenerte un viernes más con nosotros. Nos vemos el lunes. Nos vemos, por supuesto. Bien. Acá vamos a estar en la pantalla de TV con toda la información. Se quedan ustedes, ya llega Horacio. Y el lunes creo que tampoco contamos con Lourdes, así que Are, supongo que serás de la partida, pues así de vacaciones, la Lourdes. Le mandamos un beso que anda por ahí. Chau, que tengan lindo fin de semana.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica.